Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Gracias por acompañarnos a este espacio periodístico, Charlas con Darío, hoy aquí en la casa, en la sede principal de una de las empresas de Barrancabermeja, que en esta época de crisis petrolera a nivel mundial ha sentido los efectos, pero sobre todo también resaltar la lucha de tantos años para sacar adelante un proyecto barranqueño para generar empleo. Pues aquí estamos esta noche entonces con el gerente general de la empresa, representante general de la empresa FECUT SAS. Bienvenido, Juan Camilo Uribe. Muchas gracias, Idamis, muy amable por... ¿La empresa cómo era? Perfecto, sí. Juan Camilo, bueno, en este momento aquí pues en un ambiente ya navideño empezamos prácticamente esta temporada decembrina y empiezan a hacerse los balances, las expectativas para el año entrante. Cuéntenos qué es FECUT y cómo ha sido este proceso de constitución de esta importante empresa. Bueno, la historia es un poco larga, voy a tratar de resumirla. FECUT es una empresa que tiene más de 30 años de existencia. La inició mi señor padre, inicialmente empezó como persona natural y desde el año 2003 que yo entré a trabajar con él, empezamos a tratar la estrategia para finalmente en el 2007 crear como persona jurídica para ofrecerle al cliente mejores garantías y mayor credibilidad ante un escenario de competitividad global. Se crea en el año 2007 FECUT y compañía SAS, que son las iniciales de mi señor padre Fernando César Uribe Blanco, cuya trayectoria lleva más de 30 años de ejecución de infraestructura en el sector de hidrocarburos y proyectos de ejecución. ¿Qué hacen en FECUT? ¿Qué actividades concretas? Sabemos que es del petróleo, pero ¿qué actividades hacen especializadas? Nosotros hacemos construcción, montaje, mantenimiento y automatización de plantas industriales de procesos de refinación y petroquímica y trabajamos en todo lo que es construcción y mantenimiento de proyectos industriales en refinerías y campos de producción de crudo. ¿Había esa línea de trabajo en Barrancabermeja, ese proyecto económico, industrial en el puerto petrolero cuando ustedes llegaron? Sí, de una manera distinta, ¿no? En esa época las especialidades mecánica, civil, eléctrica e instrumentación se hacían muy por separado. Casi no existían los proyectos EPC, que es Engineering, Procurement and Construction, lo que es la parte de ingeniería, procura y construcción. Ya hoy día los servicios son un poco más integrales y sí han evolucionado un poco. Retomando el tiempo en la que empieza a forjarse esta empresa barranqueña, fueron tiempos difíciles de retomar el control político por parte de los grupos de extrema derecha, el tema pues de la confrontación con las guerrillas. En esa época, ¿cómo fue consolidar este proyecto? Y ustedes dicen, vamos a fortalecer este proceso y vamos a generar empleo. ¿Cómo fue eso, Camilo? Muy duro porque cuando yo llegué en la época que estaban saliendo los unos y entrando los otros. Entonces, a mí me tocó una época de violencia bastante cruda, bastante difícil, con el tema de los grupos paramilitares y todo el tema extorsivo que sufrimos todos los comerciantes y empresarios de aquí de la región. Y posteriormente me tocó el proceso de paz que generó Uribe con los grupos paramilitares y se generaron las bandas criminales de Urabeño, Rastrojo, Clan Úsuga, Cazadores de Yondó, mejor dicho, todos los grupos habidos y por haber de todas esas células que se desarticularon del proceso de paz con los grupos paramilitares. También vivimos ese duro... ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue? Llamadas extorsivas, intimidaciones. Nuestros funcionarios, nuestros empleados fueron también víctimas de esas situaciones. Y ya cuando fue el tema de esas células de delincuencias común, hubo un sentimiento común y aguerrido de todos los barranqueños de denunciar la delincuencia y no permitir que esos grupos extorsivos nos siguieran increpando. La época cuando no había gobernabilidad pues sí era muy distinta porque los grupos que habían antes sí eran muy terribles y fuimos víctimas de casi un estado dentro de otro estado en estas regiones. ¿Económicamente afectada? Claro, desarrollo empresarial. Claro, afectada porque las extorsiones se daban y prácticamente tocaba a uno comprar la vida.
Entonces era muy difícil y hasta que finalmente pudimos denunciar cuando los escenarios propicios se prestaron para eso. Y la verdad fue una época muy dura donde siempre fuimos víctimas de esas extorsiones. Juan Camilo, usted y su señor padre, ¿de qué se pegaron para poder sacar este proyecto, contrarrestando esas situaciones de violencia, pero también la competencia, el hecho de que se requería cada día más, por ejemplo, todo lo que era formalización frente a temas como la CISO, formación de empleados, todas esas cosas de normalización frente a un Estado para constituir empresa? ¿Cómo fue eso y de qué se pegaron ustedes? ¿Cómo fue la cosa? La evolución fue muy dura y fue bastante difícil. Yo vengo de una segunda generación de empresarios. En el caso de mi padre lo hizo por aguerrido, por convicción y por, digamos, su empuje, su ímpetu de ser empresario. Yo no escogí ser empresario, a mí me tocó. A mí me tocó ser empresario, no lo escogí. Soy una segunda generación de empresarios. Entonces, digamos que a mí me tocó una labor difícil porque, digamos, hablándolo así paradójicamente, mi papá era el que le tocó entrar el enfermo a sala de cirugía de traumatología, revivirlo, y a mí me tocó la cirugía estética. Y entonces ese cambio generacional fue muy difícil porque cuando uno habla de software, de sistemas de gestión para enlazar compras, nómina, tesorería, almacén y traer todas estas herramientas ofimáticas como un software de correspondencia, de gestión documental, pues las generaciones que vienen de atrás no vienen, se casan mucho con eso porque ellos quieren ver maquinaria, equipos, volquetas. Entonces con mi señor padre ha sido un poco difícil el manejo de la empresa, pero bueno, en medio de estas diferencias generacionales estamos construyendo empresa y antes de esta de Babatli estamos ahora jugando pasar de ser cabeza de ratón a intentar ser cola de león. Bueno, muy interesante. Vamos a ir a una pausa, Juan Camilo, y retornamos pues para hablar de cómo ha sido este proceso ya en el tema de la competitividad y de proyectos tan importantes como la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Ya regresamos. Limitada, servicio torneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado, babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72, 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Este es el que limpia tu casa. Este es el que consiente tu ropa. Este es el que es BioBarSol, el que cuida el ambiente para mi gente. BioBarSol es el original. BioBarSol, el que cuida tus manos. Este es el que es el original. BioBarSol, biodegradable. Este es el que es BioBarSol. Bien, queridos televidentes, retornamos a este espacio periodístico, hoy charlando aquí desde la casa de esta importante empresa y en este ambiente navideño FECUT, SAS y una oportunidad de desarrollo económico para Barranca Bermeja con Juan Camilo Uribe Corrales. Juan Camilo, pues en el 2006 recordamos precisamente cuando el señor presidente de Ecopetrol de ese entonces, el señor Gutiérrez Pemberti, anunció para Barranca Bermeja un gran proyecto que se denominó PMRB, Proyecto de Modernización de la Refinería, que hoy ha estado pues en la agenda y en el escenario de la ciudadanía como una gran oportunidad, no solo para crecer la refinería, sino también Barranca Bermeja y el país. ¿Cómo fue su proceso de esa época acá como empresario, fortalecerse, prepararse para algo que hoy quedó en el congelador? Muy difícil, muy duro, Yamis. Estamos viviendo una época muy dura, queridos amigos de Barranca Bermeja. Empresarios, comerciantes, proveedores, nos preparamos e invertimos en esta ciudad creyéndole a Barranca Bermeja como lo han creído muchas empresas de Bucaramanga, como las que han hecho los centros comerciales y todo eso, preparándonos para toda esa población flotante
nacionales e internacionales que iban a estar durante nuestra ciudad por un periodo de quizá más de 6 años. Hoy por hoy, con este anuncio que hace Ecopetrol, bueno, no por voluntad propia, sino propio de una baja de los precios, a que lleva a replantear sus inversiones, lo cual es totalmente coherente, y yo como empresario lo entiendo. Sí nos ha afectado mucho es el tema de las inversiones que hicimos aquí en la ciudad en materia de logística, en materias prediales, de urbanismo, de inmobiliarias, de oficinas, de lotes, de infraestructura para almacenamiento de equipos, prefabricación de elementos, y hotelería, turismo, restaurantes. Toda esa gente, sus inversiones prácticamente las tienen parqueadas y muchos ya perdidas. FECU, ¿dónde nació? ¿Dónde funcionaba aquí en esa época cuando hizo el anuncio el presidente de Ecopetrol? ¿Estaba acá en este sitio? Sí, claro, ya FECU estaba aquí en Barranca. Mi papá lleva 30 años aquí en este sitio donde está. No. Nosotros estábamos en un garajito, en una casa en la 60, luego pasamos al Parnaso, luego también estuvimos por Galán, y ha sido pues la típica del microempresario, alquilar una casa, vivir en el segundo piso y tener la oficina en el primer piso. Hoy por hoy podemos invertir en unas instalaciones pues cómodas, grandes, que en estos momentos están prendarias de los bancos a raíz de la crisis, y graduadas en la superintendencia. Pero digamos pudimos acceder e invertir a unas instalaciones de primera categoría en materia de oficina y en materia de espacio para todo lo que es prefabricado y almacenamiento de equipo y herramienta. ¿Cuántos empleados tenían en esa época, Juan Camilo? En esa época, bueno, de base, aproximadamente unos 40, 45 empleados de base. ¿Cuál fue el tope máximo al que llegó antes de la crisis? O sea, 45 de base en la oficina, porque hay personal transitorio. Y hoy por hoy contamos a duras penas con 7 personas de base. De 7, pero en la época más alta, ¿cuántas personas llegaron? 45 empleados fijos, pero esos son los empleados fijos de oficina, porque personal transitorio, pues con todos los empleados que hemos tenido. Un proyecto, sí. No sé, en consorcio Tornarround Allianz, como consorcio Mar Colombia, y todos los consorcios que hemos hecho en Villavicencio, y todos los que hemos hecho a nivel nacional, sí hemos llegado a tener en el tope más alto, al mismo tiempo, yo creo que más de 2.000 personas. Y si nos ponemos a contar el total de empleados que pasan en una sola reparación, hasta más de 5.000 empleados. Hablar de ese tope de personas de base, 40 y pico, a 5 o 7 personas ya hoy en día que tratan de sostener una empresa, no ha sido fácil, me imagino, ¿no? Pues para un proyecto tan importante. En esas circunstancias, ¿cómo fue la situación de reorganización empresarial? Pero antes de eso, lo que acarrió la reorganización, como fue la reliquidación de contratos que ya estaban firmados, acordados con la estatal petrolera para unos proyectos específicos, y bueno, de un momento a otro decir, no, ya no vamos con el 100%, sino rebajémosle el 30%. ¿Cómo fue eso? Sí, muy difícil. Ecopetrol, pues ellos defendiendo sus intereses, entendiendo, la fácil fue terminación unilateral por incumplimiento de los contratos. Nosotros, al acogernos al régimen de insolvencia de reorganización empresarial, dijimos que no aceptábamos la terminación unilateral por ningún motivo, razón o circunstancia, y solicitamos la terminación bilateral en común acuerdo con Ecopetrol, en un acto responsable ante las comunidades, proveedores y demás personas que se sintieran impactados, y nosotros, por iniciativa propia, antes de que Ecopetrol nos quitara un contrato, dijimos, en un acto responsable como empresarios, solicitamos la terminación bilateral de los contratos para la no afectación de comunidades y proveedores. Y asimismo acudimos ante la superintendencia para evitar todos los apremios y medidas cautelares, multas y sanciones que Ecopetrol pretendía hacernos factible. Ellos, pues, en su libre derecho de defender sus intereses, pero nosotros cubriéndonos bajo el régimen de insolvencia que nos ofrece la Superintendencia de Sociedades. ¿Fue fácil eso? ¿Hubo una mediación? ¿Cómo fue llegar a ese acuerdo? Porque pues a veces el Estado tiene sus herramientas y es va o va y no hay reversa. ¿Cómo fue? Mire, a mí yo quiero aclarar algo ante la opinión pública y quiero que quede claro, y creo que de la entrevista esto va a ser lo más importante que voy a decir. A la Superintendencia de Sociedades,
al régimen de insolvencia empresarial de reorganización, no se entra como entrar a una tienda. Y allá no admiten a cualquiera, hay que cumplir unas condiciones particularmente precisas, claras y exigibles, en las cuales si hay una ecuación económica entre relación de activo y pasivo, debe de cumplirse, y eso es evaluado por un grupo de economistas y financieros y abogados de la superintendencia, porque de pronto muchas empresas pretenderán, para evadir sus responsabilidades, dijo, no, pues yo me meto a reorganización empresarial y no pago. Y no, resulta que la superintendencia no admite solamente a aquellos hasta que se les haga el estudio y lo aprueben. Bueno, pasar entonces a apoyo de superintendencia, ¿qué significó? Sabemos pues que han tenido unas dificultades con proveedores, también se han generado situaciones de intolerancia, de tensión, de agresividad incluso, porque obviamente cuando son personas que dependen también a sí mismo de esos recursos económicos, y llegar pues a un momento en que una empresa pueda ser liquidada y se esté pues en la cartera morosa de esas empresas, no es fácil. ¿Cómo fue entonces esa reorganización y qué significa pues en términos concretos para quienes hoy en día hacen parte de esos proveedores que están pendientes de esas millonarias deudas? Mire, haciendo un resumen lo más preciso, la ley de la superintendencia es un auxilio, un oxígeno que da el Estado a los empresarios que generan infraestructura para este país y que generan empleo, ya sea de servicios, unas fábricas o qué sé yo, energía, para que puedan hacer un stand-by y poder congelar un poco su operación, reorganizarse para poder entrar a ese régimen de insolvencia que ofrece el Estado. Bueno, vamos a ir a una pausa, Juan Camilo, y nos explica entonces al retorno cómo se va a garantizar tanto pues la supervivencia de esta importante empresa FECUT, como también responderle a esas personas que hoy en día están pendientes de esos contratos y de esas deudas que están ahí vigentes. Ya regresamos. ¿Sabía usted que el buen turismo de una ciudad puede ayudar a mantener su equilibrio social, económico y ecológico de toda una región? La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja promueve el turismo barranqueño. Amor por Barranca Bermeja. Este es el que es, el que limpia tu casa. Este es el que es, el que consiente tu ropa. Este es el que es, BioBarsol, el que cuida el ambiente para mi gente. BioBarsol es el original. BioBarsol, el que cuida tus manos. Este es el que es, el original. BioBarsol, biodegradable. Este es el que es BioBarsol. Limitada, servicio atornillado por control numérico computalizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Bien, continuamos en este diálogo en la casa de FECUT SAS con su representante en este momento, Juan Camilo Uribe Corrales, quien pues nos ha recibido en su casa para contarnos de esta situación, de lo que es una empresa barranqueña tratando de sobrevivir, de persistir en medio de una crisis global. El gobierno nacional y Ecopetrol dicen se baja el precio de los combustibles y hay toda una situación de crisis en el país, se congela el tema de la modernización de la refinería y esto todo lo que ha acarreado para las empresas que usted está explicando. Entran en un tema de ley de insolvencia para tratar de salvar la empresa. ¿Cómo es ese proceso? Sí, y sobre todo para tratar de cumplir con todas las acreencias, porque el escenario de liquidación es el escenario más nefasto que se tienen para eso, porque los pasivos no alcanzarían para pagar a los proveedores. ¿Es muy alto el monto de las deudas, Juan Camilo?
Las deudas, incluyendo bancos, ascienden alrededor de los 8 millones de dólares y quitando bancos es alrededor de 4 millones de dólares, de los cuales tenemos una cartera vencida por parte del grupo Praxair Wayne Martins y de la empresa española Ditexa, que ya unos recursos ya han estado ingresando a través de un tribunal de arbitramiento en la Cámara de Comercio de Bogotá y un título ejecutivo en el Tribunal Superior de Bucaramanga y unas peticiones que están haciendo con la empresa Ditexa a través de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, para lo cual nosotros también nos deben y nosotros somos también proveedores y muchas empresas internacionales nos deben mucho dinero y estamos en reclamación por reconocimiento económico de los consorcios marco de la Gerencia Regional del Magdalena Medio por más de 20 millones de dólares. O sea que esto es un ciclo vicioso, o sea, un ciclo en el cual ustedes también cayeron, o sea, no solo ustedes deben porque también les deben, ¿no? Eso es una cosa... Sí, Damis, es un efecto colateral y es un efecto dominó desafortunado para todos los que pertenecemos a esta industria. Yo decía en otra entrevista que hay que tener en cuenta que los que deciden ser empresarios, comerciantes e independientes están sujetos a todos estos debates de sectores y de industria y que, digamos, aquellos que tomamos ese riesgo o que nos tocó tomar ese riesgo, pues no tenemos las mismas garantías que de pronto puede tener un funcionario, un empleado que cada 15 días le llega su quincena. Entonces, ese es el riesgo que cada persona independiente, empresario debe asumir ante este tipo de crisis. Bueno, en esas circunstancias, ¿qué garantía hay para esos proveedores que están angustiados, que está llegando el fin de año, que quieren cumplirle a sus familias, pero que pues que ya también sus situaciones económicas no les da mucha espera? ¿Qué garantía hay para ellos? Los que están graduados después del auto de la fecha de emisión de la superintendencia como proveedores de administración, de gastos de administración, son de obligatorio cumplimiento de manera puntual, mensual. Y aquellos que si pronto se presenta un atraso, hay que hacer una renegociación. Aquellos que quedaron antes del auto están ya dentro del régimen de insolvencia y tienen que esperar la grabación de créditos de calificación con nuestro promotor ante la Superintendencia de Sociedades y empezar los pagos parciales a medida que la empresa se vaya oxigenando. Lo que uno entiende es la superintendencia hace una protección de la empresa, pero una garantía también con unos acuerdos para que esos proveedores tengan la certeza de esos pagos. Claro, qué mejor garante que el Estado colombiano. El Estado colombiano entra a intervenir a nuestras empresas para ellos garantizar el pago de los acreedores, aquellos que quedaron postulados como gradación de créditos anteriores a la emisión del auto y aquellos que quedaron calificados como gastos de administración, para los cuales son de obligatorio cumplimiento oportuno. Y es el Estado colombiano que verifica vehementemente, de lo contrario, si las empresas no muestran voluntad, pasan a liquidación. O sea que en ese momento se frenan posibles embargos y todas situaciones que pudieran generarse con esos acreedores, ¿no? Sí, Damis, todas las medidas cautelares, apremios, sanciones, embargos, todo, la empresa queda libre y protegida de eso para permitirles operar bajo la lupa de la Superintendencia de Sociedades. Juan Camilo, en este escenario pues se percibe una luz de esperanza de salvar esta empresa en la que pues muchos ciudadanos están pues también a la expectativa que de alguna manera en un tiempo prudencial se descongele el proyecto de modernización de la refinería y se desarrollara para generar empleo, pero también por supuesto para garantizar la soberanía energética del país. ¿Cómo ve la situación? ¿Qué les dicen a ustedes ya pues internamente con los expertos, con altos directivos sobre este importante tema? ¿Qué expectativa tiene usted para seguir sacando adelante la empresa? Mis expectativas, una es reinventarnos, como dice el comercial de Ecopetrol, hay que reinventarnos, tanto proveedores, trabajadores, empleados y la misma Ecopetrol, nos tenemos que reinventar hacia nuevas líneas de desarrollo y nuevos negocios alternativos. Presionar por el PMRB, que yo he sido militante en los foros que se han hecho en la diócesis de aquí de Barrancabermeja. Espero que algún día me inviten al comité de dirección en la Cámara de Comercio, porque nosotros el PMRB lo necesitamos para poder darle cumplimiento. Y actualmente somos partícipes de un consorcio donde tenemos unas reparaciones de equipo estático para que son alrededor de 200 millones de dólares en facturación. Bueno, Juan Camilo, pues realmente uno queda sorprendido cuando uno escucha que una empresa pues pueda tener la posibilidad de una liquidación. Es una noticia positiva.
En el ámbito empresarial y desarrollo de la ciudad, ¿hay muchas empresas en esta situación? ¿Cómo está el panorama? ¿O solo FQ la que entró en esa crisis? No, el panorama es muy crítico y muy serio, por no decir terrible. La verdad, muchas empresas, usted mira los artículos de la revista Dinero, Portafolio, son empresas, hemos entrado muchas empresas a reorganización y muchas de ellas desafortunadamente ya se fueron a liquidación. La gran mayoría, los que estaban en producción en facilidades de pozo. Bueno, terminamos el año 2015 con muchas expectativas, pero también con esa esperanza de un 2016 en una posibilidad también política de un cambio. Ustedes como empresarios, ¿cómo quieren ver esa ciudad y qué expectativas reflejan frente a un nuevo gobierno departamental y local que también pueda dar garantías para empresas como la suya, Juan Camilo? Yo espero mucho del gobierno municipal y el gobierno departamental y el gobierno nacional en materia de un cambio de políticas de contratación con Ecopetrol S.A. Nosotros prácticamente estamos financiando a Ecopetrol sin anticipos y hoy día existen las garantías suficientes, una fiducia, una póliza por buen manejo de anticipo y una facturación que nos la paguen mensual o incluso en proyectos de día a día, semanal, porque esas facturaciones a 90 días y los interventores se van a vacaciones y todo el trámite burocrático, y de verdad queremos que el modelo de contratación y que no nos lleven a esas rondas de negociación. En proyectos marco de vigencia futura nos llevan a 4 o 5 rondas de negociación y eso es un harakiri, una carnicería empresarial. Solo queremos es que cambien un poco las condiciones de contratación con Ecopetrol. Eso sería de voluntad propia de la empresa, ¿no? Del gremio quisiéramos, porque nos conviene a todos que esos cambios se den para generar una mayor dinámica y garantía a todo el pueblo de Barrancabermeja, el Magdalena Medio, la zona Llanos y toda la zona petrolera en Colombia. ¿En qué manera puede incidir un gobierno en el futuro ahora con el doctor Darío Echeverri? Yo tengo mis mejores apreciaciones del doctor Darío, porque cuando él estuvo como director de la Cámara de Comercio, luchó mucho por políticas incluyentes hacia el empresariado local en proyectos de participación de gran infraestructura a nivel nacional y a nivel local, como lo han sido los gerencias, los contratos marco para la región del Magdalena Medio y los contratos de paradas de Blanca, donde se generaron políticas de inclusión donde los locales sí o sí van para transferencia del conocimiento, desarrollo de localidades y desarrollo de proveedores clase mundo. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias por compartir con nosotros en este ambiente. Espero que podamos hacer un trabajo muy bonito por los niños de Barrancabermeja esta temporada de fin de año, que hagamos un esfuerzo, ¿no? Y un compromiso aquí si hay la posibilidad. Sí, muchas gracias, Idami. Yo por final invito a todos los proveedores y que conocen la empresa durante más de 30 años de existencia y a nuestro grupo empresarial, que tengan paciencia y que los invito a que vayan con nuestro promotor y ante la Superintendencia de Sociedades con su asesor jurídico para que ellos conozcan de primera mano cómo va a ser su situación y la negociación en la calificación de gradación de créditos. Bueno, Juan Camilo, le deseamos muchos éxitos y que esta empresa pueda sobrevivir el 2015 con muchas expectativas para el 2016. Muchas gracias, nos vemos en la próxima oportunidad de Charlas con Darío.